Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Antes que otra cosa, quisiera agradecer al Coloquio Internacional Macrohistoria y Mundo Actual en Historia Global desde América Latina por permitirme este espacio para hablarles un poco de la divulgación de la historia. Mi nombre es Andrés Alba, soy historiador y divulgador. Durante más de 10 años he trabajado en el proyecto de divulgación por Internet Bully Magnets y antes de comenzar me gustaría mostrarles un poco de lo que hago para que mis palabras tengan, con un poco de suerte, mucho más sentido. Minute History. La estatura de Napoleón. Común es el mito que habla de mi baja estatura, que era un chaparrito megalomaniaco que quería conquistar el mundo, y aunque esto último es cierto, lo de mi estatura es una mentira. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! Mi estatura era de 1.68 metros, ligeramente mayor al promedio de un francés de la época, y apuesto a que mucho más alto que la mayoría de ustedes. Entonces, ¿por qué el mito del pequeño Napoleón? Esto se dio por varias razones. Uno, la confusión que surgió al pasar la medida de la pulgada francesa a la pulgada inglesa. Esos ingleses son unos inútiles. ¡Oye! Dos, porque solía acompañarme siempre de mi guardia imperial, quienes requerían medir más de 1,80, por lo que me veía pequeño en comparación con ellos. ¡Mon Dieu! Y tres, la propaganda que realizaron todos mis enemigos, retratándome como un chaparro para menoscabar mi figura. Ese Napoleón conquistador es un pequeño e insuficiente hombre de manos blandas, parecido a un niño y además es tonto y bravucón. Qué mal te ves escribiendo eso, Tolstoy. ¿Qué quieres? Soy un ruso y le odiamos a los franceses invasores como tú. Así que ahora saben la verdad sobre mi estatura. Napoleón no era un chaparro, conquistador que quería dominar el mundo, eso siempre. Y con esto como preámbulo me gustaría empezar. Entre la gran multitud de temas que la historia ha explorado en los últimos años, la divulgación de la historia no ha sido uno de los más atendidos. Pero no me malentiendan, por supuesto que la divulgación del conocimiento histórico forma parte de las prioridades de las y los historiadores. Ya Álvaro Matute lo dijo alguna vez al identificar las tres actividades principales del historiador: la investigación, la docencia y la divulgación. Sin embargo, podríamos decir que la actividad divulgadora no ha ocupado hasta el momento ningún espacio bajo el reflector central. Incluso durante años ha sido, y afortunadamente esto comienza a cambiar, motivo de rechazo y poca consideración. Las razones son variadas y es difícil abordarlas todas en una ponencia como esta. Pero baste decir que hay una combinación de factores sociales y políticos en la academia que, por un lado, han construido su identidad e institucionalidad dentro de los parámetros de la especialización y la revisión entre pares, y por el otro, un desconocimiento de técnicas, habilidades, tecnologías y lenguajes que tratan de hacer la reflexión del pasado fuera del aula, la biblioteca o el archivo. Y esto lo pongo sobre la mesa para hacer una llamada a la revalorización de la divulgación, pues me parece importante, porque a pesar de las extrañezas que pueda generar desde la academia, lo cierto es que hay una constante creación y adaptación de conocimientos históricos allá afuera, desde proyectos en museos, universidades y escuelas de educación básica, hasta propuestas editoriales en medios de comunicación o incluso en forma de actividades independientes en redes sociales o medios digitales. El consumo y necesidad por el conocimiento histórico es más alto que nunca. Y si deseamos una divulgación histórica responsable y efectiva, es indispensable que cada vez más historiadores profesionales formen parte de ella. Entonces, el problema de formar historiadores que además sean divulgadores recae en la propia identidad profesional. Historiador y divulgador son una misma profesión. Enfocarse en la divulgación debilita el rigor académico de la investigación. Y por último, cómo formarse en cuestiones de lenguajes y tecnologías en nuestra querida disciplina histórica. Sin duda son muchas preguntas, y lo peor, o mejor, según se vea, es que no hay una única respuesta. Existen diferentes caminos para una vinculación efectiva entre lo que significa hacer historia y divulgarla. Por lo que ahora me atreveré a compartir con ustedes mi propia experiencia como divulgador e historiador. Y lo digo en este orden porque así fue en mi caso, un divulgador que se volvió historiador por el ejercicio mismo de investigar y hablar sobre el pasado. Comencé como divulgador en el 2010 tras haber terminado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aunque mi gusto por la historia venía de mucho tiempo atrás. Desde niño encontré ese gusto por la historia,
Me encantaba aprender de antiguas civilizaciones y de los famosos personajes. Casi todo, tengo que confesarlo, lo aprendía precisamente de productos de divulgación, revistas de historia, los libros de la editorial Selecciones y documentales en la televisión. Eso sin contar la experiencia con relatos históricos en películas y videojuegos. Cuánto no nos formamos en nuestro gusto por la historia con unas partidas de Age of Empires. Aunque yo me divertía mucho con la historia, porque no olvidemos que lo que nos llama a muchos por primera vez la atención es el gusto casi lúdico por el pasado, lo cierto es que no era una posición muy popular. Amigos, compañeros y en general la mayoría de la gente que yo conocía tenía muy mala opinión sobre la historia. La recordaban principalmente de sus clases de primaria y todos se quejaban de que era muy aburrida. Ya saben, lo de siempre, un ejercicio absurdo por recordar fechas y nombres que al final no tienen nada que ver con nosotros. En la universidad conocí a grandes amigos que les gustaba la historia tanto como a mí, y estaban igual de sorprendidos de lo poco que era aceptada esta materia. ¿Cómo podían tachar de aburrida la historia cuando es el relato más humano de todos, con esas intrigas, guerras, aventuras, tragedias y descubrimientos? Para nosotros, la respuesta se nos apareció casi como una revelación. La historia no era el problema, sino cómo nos la cuentan. Con eso en mente, comenzamos a experimentar con la historia. Hicimos escritos, cuentos, radionovelas y cortometrajes. Y para finales del 2009, ideamos el proyecto Bully Magnets, un canal de videos por internet con el que nos propusimos dar un nuevo enfoque a la historia. Nuestra misión era contar los grandes momentos históricos de una manera mucho más atractiva, haciendo énfasis en la parte divertida. La idea detrás de todo era que si el público se divertía con el relato, podría aprender con más gusto y facilidad sobre la historia. Por supuesto, esa primera idea era bastante inocente y proponía varias complicaciones que seguramente ustedes ya pueden notar y que nosotros, créanme, enfrentamos al momento de trabajar por primera vez en Bully Magnets. Por eso me gustaría a continuación hablarles de esos puntos de inflexión que a partir del ejemplo específico de Bully Magnets y centrándonos en los primeros años, pueden ayudar a revelar algunas de las implicaciones que la divulgación de la historia tiene como una actividad de conocimiento histórico. En primer lugar, en aquellos años, queríamos contar la historia de manera diferente y teníamos en mente utilizar animaciones, sketches y otros recursos para hacer de nuestros discursos algo mucho más atractivo. Pero pronto nos encontramos el primer desafío. No se puede contar lo que no se conoce bien. Ya les mencioné que los integrantes de este primer Bully Magnets, Enrique López, Antonio Romero, Luis Felipe Ángeles y yo, éramos entusiastas de la historia y sabíamos una que otra cosa. Pero cuando se trató de poner en orden nuestros conocimientos para escribir guiones que además buscaban explicar acontecimientos y largos procesos, pues resulta que no sabíamos prácticamente nada. Sí, podíamos recordar algunas fechas, ubicar personajes y una que otra anécdota histórica o dato curioso, pero no éramos conscientes de los procesos a detalle. Y sin eso era imposible construir nuestra forma de historia alternativa. Esto puede parecer de lo más obvio para cualquier estudiante de historia, pero para nosotros, que veníamos de otra disciplina, fue el propio peso del relato histórico el que nos puso en el camino de la investigación minuciosa y el rastreo de fuentes. El primer tema que decidimos abordar fue la Revolución Francesa, pues consideramos que era un tema histórico universal, punto de partida para cualquier estudiante de nivel básico y sin duda un relato del pasado central para Occidente. Por supuesto, y ustedes ya lo están pensando, esta selección habla de un sesgo en la educación histórica que teníamos, pero eso hay que dejarlo para otra ocasión. Lo que quiero decirles es que para hacer esos primeros videos tuvimos que buscar información, bibliotecas, documentales y el internet, que ya para entonces empezaba a ser lo que es hoy, fueron nuestras principales herramientas. Leímos historias generales de la historia francesa sin un criterio muy delicado. Nuestras únicas directrices era que fueran libros escritos por académicos o estudiosos y que los documentales que veíamos y las páginas web que consultábamos tuvieran legitimidad.
Y aunque aquello parecía ser suficiente, pronto las cosas se pusieron más complicadas. Entre más leíamos, entre más averiguábamos, también nos dábamos cuenta de la diversidad de las versiones que existían. Lo que en un punto nos parecía un hecho fijo, digamos la toma de la Bastilla, a partir de la investigación quedaba claro que un acontecimiento, solo un acontecimiento, podía tener múltiples significados. Y dependiendo de lo que tomáramos como más cierto, adecuado o incluso verdadero, cambiaría toda nuestra interpretación del proceso. Una vez más, no estoy contando nada que sea una sorpresa para cualquier investigador de la historia, pero lo que quiero resaltar es que de una actividad que originalmente era enteramente divulgadora, en realidad descubrimos requería habilidades de la disciplina histórica mucho más académica, como el análisis de fuentes y el análisis crítico. Al final, el divulgador debe tener las mismas habilidades del historiador profesional. La diferencia es que el resultado forma parte de un relato dirigido a un público no académico, pero el proceso para llegar a ese producto es prácticamente el mismo. En esos primeros años de Bully Magnets, el método que nos resultó más adecuado fue hacer un análisis en conjunto de la investigación y las fuentes que habíamos revisado. Nos reuníamos a platicar sobre lo que habíamos leído y aprendido, nos contábamos las versiones y a través de un proceso de crítica, que para serles sinceros, para nosotros era casi un juego, íbamos definiendo nuestra propia versión, qué nos gustaba, qué nos parecía interesante, qué era más adecuado para enseñar. Todo eso lo íbamos construyendo hasta tener nuestra propia versión. Por supuesto que nos importaba que esa información, pues que fuera viable y verificable, pero al final el discurso que componíamos era nuestra propia versión. En todo sentido era una especie de reflexión histórica con miras a la enseñanza. En segundo lugar, se presentaba el problema del relato para un público no especializado, y con eso venía el asunto del lenguaje. Cuando decidimos hacer videos para Internet, nos estábamos imponiendo una serie de reglas de comunicación muy específicas. Empezamos por el lenguaje audiovisual, imagen y sonido que se conjuntan en un montaje. Se dice fácil, pero se trata de una serie de convenciones a tomar en cuenta. Cualquier divulgador debe atender el lenguaje del medio de comunicación que ha elegido, pues de ello depende la eficiencia del mensaje. Así que la investigación no se queda solamente en el apartado histórico, sino el de cómo usar las herramientas, cómo contar las cosas, y eso no se puede dejar de lado. Y con esto último, quiero señalar dos cosas. El trabajo de divulgación debe adaptarse al público y al medio, y en concordancia con el lenguaje. No solo basta pensar el clásico usar términos que todo el mundo entienda, pues la divulgación no es una cuestión meramente de términos y conceptos simplificados, sino de estructuras narrativas que respondan a la gente lo que quieren saber y a también averiguar lo que uno, como el divulgador, quiere decirle. Los recursos estéticos y narrativos que salen de esto son tan importantes como la investigación en sí misma. Y bueno, en estos términos fue la divulgación en Bully Magnets los primeros años. Investigar el tema, analizarlo, crear una versión propia y después plantearlo en el lenguaje audiovisual que nos parecía mucho más interesante. En nuestro caso optamos por una combinación entre educación y entretenimiento. Queríamos que el público aprendiera de la historia, pero que también disfrutara el proceso. La sátira, el sketch, la broma y hasta la burla fueron nuestros recursos pedagógicos y funcionaron para atraer a un público juvenil, en particular estudiantes y, en su defecto, profesores. En esos primeros años trabajamos temas como las revoluciones rusa y mexicana, el viejo oeste estadounidense, las cruzadas y el imperio romano. Mientras hacíamos esto, el sistema del que les hablo nos fue útil. Pero conforme más avanzamos, surgieron nuevos intereses en nuestra exploración como divulgadores. Al principio nos bastaba con presentar en los videos los panoramas generales de los procesos históricos, pero la misma investigación fue atizando nuestra curiosidad, y entre más preguntas teníamos, más debíamos explorar en otros lados. Ya no valían solamente nuestras fuentes generales y secundarias.
Pronto tuvimos que pensar en los archivos, las fuentes primarias e incluso consultar especialistas. Como pueden ver, nuestro proceso de divulgación no se mantuvo en la superficie como muchos suelen pensar, sino que nos impulsó a indagar más con más rigurosidad e insistencia. Y aunque seguimos luchando por transformar la historia en un aprendizaje divertido, no podemos ignorar su complejidad. Divulgar también es respetar esa complejidad, no para solucionar las dudas más inmediatas del público, sino para invitarlo a participar, a hacer nuevas preguntas y contar con los medios para responderlas. La divulgación es una entrada al mundo de la historia, es una invitación a pensar de una manera única y efectiva. Y créanme, el interés por la historia crece con tanta velocidad como el interés por nuevas formas de contársela a otras personas. Pero entre más se adentra uno en la divulgación, más herramientas necesita. Y esas herramientas están tanto en la comunicación y en las tecnologías como en la propia disciplina histórica. En 2016 yo mismo decidí estudiar historia de manera formal. Primero una maestría y ahora un doctorado, pues la suma de perspectivas historiográficas y el contacto directo con la investigación pueden abrir también las ideas para formar nuevos puentes entre la academia y el mundo exterior. Lo que he querido compartir en esta charla no solo es revelar un poco de mi experiencia y algunas cuestiones que deberían tomarse en cuenta para el momento de divulgar, sino también expresarles la necesidad de entender el trabajo de divulgación histórica como una actividad propia del historiador. Sí, requiere otro tipo de herramientas, tanto técnicas como metodológicas, pero es un quehacer que se fortalece con el pensamiento histórico y la facultad de investigación, además de la responsabilidad de retratar el pasado para otros, hacerlo claro, accesible e incluso útil. La academia es la fuente para la divulgación y la divulgación da forma pública al resultado académico. Los lenguajes narrativos y las plataformas tecnológicas son solo un cambio al que hay que adaptarse. Lo importante es el respeto por la investigación, la interpretación y la comunicación con los otros. El camino de la divulgación es uno de los caminos que más nos invita a hacer historia para el siglo XXI. Muchas gracias. Hola a todos, soy el profesor y doctor en Historia Elías Seitler de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Quiero compartir con ustedes algunas breves reflexiones de la ponencia presentada en el marco de este coloquio que la titulé La historia de América en perspectiva global, ilusiones y desencantos desde la historiografía y la enseñanza universitaria. En esta breve exposición quiero hacer referencia a la producción creciente en los estudios de historia con enfoque global, partiendo de un somero panorama de esta mirada histórica, ¿sí? Sus inicios, rasgos, aportes, críticas. Luego quisiera enfocarme ya en el ámbito específicamente latinoamericano, y hacer referencia a un grupo muy selecto para esta ponencia de obras que consideramos pueden aportar interesantes y variados acercamientos al pasado, para una comprensión también más compleja, específicamente de las revoluciones y las independencias en el espacio americano. Este acercamiento historiográfico creo que nos puede permitir reflexionar sobre algunos contenidos y prácticas actuales de la enseñanza y la investigación en el ámbito universitario, particularmente desde dos cátedras en las cuales me desempeño y hemos incorporado en estos últimos años bibliografía desde la mirada de la historia global. Me refiero a la cátedra de Historia de América Independiente, en la cual dicto como docente titular, y la cátedra Historia de la Historiografía, en la cual desarrollo los trabajos prácticos. En esta ponencia, en el escrito presentado, hago primero una breve revisión conceptual
y también respecto a los alcances de la historia global. Refiero obviamente a lo que significó la publicación de la obra La transformación del mundo, una historia global del siglo XX de Jürgen Osterhammel, este historiador alemán que se termina transformando, ¿verdad?, en un referente importante para la historia global y que señala tempranamente, ya en la introducción de esta obra, la conocida frase: toda la historia tiende a ser historia global. Osterhammel insistía en que la historia global no buscaba un saber completo, total de la historia de los países del mundo, que no se proponía tampoco ser una especie de superconocimiento del pasado, sino que esta propuesta de historia global más bien consistía en una perspectiva más renovada, compleja, al momento de mirar a la historia. Tampoco se configura a partir de un método estricto, sino más bien abre un abanico con múltiples perspectivas para abordar un problema histórico siempre pensado a escala global. Este tipo de planteamiento, sumado a otros referentes, claramente que no podemos detenernos en este momento, han llevado a hablar de un giro global en la historia, probablemente desde la década de los 80. Hay un boom sobre discusiones en torno a la globalización en el conjunto de las ciencias sociales. Esto no es exclusivo de la historia, pero que en fin, que también se van enlazando con discursos postcoloniales, decoloniales, que en definitiva están o pueden converger en lo que serían discursos que buscan no ser eurocéntricos. Por lo cual, este conjunto de aportes viene a conectarse con una serie de críticas que desde los 80 en adelante se está levantando contra esta historia hegemónica, que claramente tenía rasgos eurocéntricos. Claramente Chakrabarty junto a otros han contribuido también al desarrollo de este enfoque global, aunque en principio surge de la academia anglosajona, tienen repercusiones más difusas en el ámbito español, donde también se empieza a identificar con una mirada atlántica del mundo iberoamericano. También hay una repercusión en el ámbito intelectual francés, pero aquí es más profunda la tradición en cuanto al estudio comparativo de las civilizaciones. No hay entre los referentes de la historia global una definición precisa en términos conceptuales. Hay claramente una amplitud temática que puede implicar el estudio de epidemias, migraciones, comercio, ideas, pero sí va a estar marcado por una insistencia, una mirada en los espacios transfronterizos. La metodología es multidisciplinaria, la variedad de fuentes y de escala de análisis es parte también, o definen, caracterizan a esta historia global. En ese sentido, la historia global es un enfoque, una perspectiva que busca completar, complejizar otras miradas históricas más que reemplazarlas o competir con ellas. Específicamente en el espacio latinoamericano tenemos que reconocer que esa crítica o esa búsqueda de superación de la mirada eurocéntrica sobre la historia mundial, más que nada, tiene antecedentes, cuestionamientos similares con anterioridad a la propiamente llamada historia global, que los podemos encontrar, ¿verdad?, en pensadores como José Carlos Mariátegui, Ciro Cardoso, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo. Hay en ellos, o en este grupo de intelectuales, una clara influencia del marxismo, de la teoría de la dependencia, de los estudios subalternos, postcoloniales y decoloniales, que contribuyen a complejizar la historia latinoamericana, sacándola de ese encierro que tenía dentro de las denominadas historias universales, en donde todo es interpretado en términos de centro y periferia, y claramente Latinoamérica aparece como una periferia dependiente, ¿no es cierto?, de una mecánica comercial de importación, exportación, siempre teniendo como eje central a las metrópolis europeas. América Latina de esta manera se inserta en el proceso de la primera o temprana globalización ya en el siglo XVI,
Y podemos entender que cumple un rol esencial al quitar esa exclusividad o excepcionalidad del desarrollo de la globalización, que desde estas historias universales siempre se atribuía a un impulso estrictamente europeo. Los estudios globales han permitido recuperar y entender la complejidad de esta temprana globalización del siglo XVI, obviamente recuperando el rol cumplido por América Latina. Ahora, si nuestro foco de interés empieza a ser las élites latinoamericanas, también desde los estudios de historia global vamos a encontrar que los vínculos de estas élites no se limitan solo a los centros europeos, que hay una serie de relaciones o relaciones multipolares, tanto con China, con África, que contribuyen a configurar lo que denominamos o entendemos como el mundo moderno. Interesante que ya Eric Van Jong tempranamente señalaba que los historiadores todavía intentan pensar la historia de las colonias iberoamericanas y de los nuevos estados independientes desde el marco interpretativo de la era de la revolución, que sin embargo es un concepto que es definido, concebido para interpretar el devenir europeo y norteamericano. Refleja también una construcción más que nada paradigmática de la revolución estadounidense, de la revolución francesa, desde las cuales y a partir de comparaciones se ha buscado proponer explicaciones de las revoluciones de independencia latinoamericanas. Solo quiero mencionar obras que hemos incorporado en el marco de estas cátedras universitarias y que tienen una conexión a veces más fuerte o no, o más indirecta, transversal, pero que nos conectan con este desarrollo del enfoque global en la historia latinoamericana. Recientemente se ha publicado una obra que busca plantearse como una síntesis en torno sobre todo a la historia del liberalismo, del republicanismo iberoamericanos del siglo XIX, que es de Juan Luis Simal Durán, La era de las revoluciones en Europa y América, publicado el año pasado, en donde claramente su autor propone una perspectiva atlántica. Está partiendo del aporte de otros historiadores norteamericanos, franceses, que ya en la década de los 60 empiezan a proponer esta idea o este marco interpretativo para entender las revoluciones democráticas del siglo o de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. Sabemos que esta mirada atlántica es recuperada por Eric Hobsbawm, marxista británico, que lo extiende, ¿no?, a este concepto desde una mirada económico-social para entender o para estudiar los imperios ibéricos también. Es una obra que consideramos puede ofrecer un panorama general del período, poniendo foco en momentos de la aceleración revolucionaria, de la respuesta reaccionaria, y sobre todo porque este enfoque presenta la revolución como la lucha por un gobierno representativo, basado en la soberanía nacional, en la consagración de derechos individuales que surgen de elaboraciones teóricas de la Ilustración. En la ponencia escrita obviamente me detengo en sus argumentos, profundizo a partir de otros textos del autor en los cuales se puede entender mejor su propuesta de una mirada atlántica para interpretar las revoluciones e independencias americanas. Él insiste en la necesidad de avanzar hacia una historia global y que esto responde a la necesidad de poder apreciar mejor los mecanismos por los cuales el mundo hispano se encontraba interconectado. Estudiar esa dinámica va a implicar integrar ambas orillas del Atlántico para comprender una historia completa de ese proceso de desintegración de la monarquía y de la independencia y formación de las nuevas naciones. Otro texto también muy reciente del año pasado, que es de Javier Fernández Sebastián, titulado Historia conceptual en el Atlántico Ibérico, lenguaje, tiempos, revoluciones, historiador conocido, fundador del grupo de historia intelectual de la política moderna, de la red Iberconceptos. El tema central de esta obra es claramente la entrada de los mundos ibéricos en la modernidad, que él pone foco de atención hacia el Atlántico Ibérico,
Dada la complejidad también de ese objeto de estudio, el autor aclara que no busca un relato histórico-político sobre el uso de las revoluciones liberales, de la independencia en el orbe ibérico, sino que más bien está intentando entender las prácticas y los mundos simbólicos de estas gentes del pasado. Claramente, esta mirada que tiene rasgos de historia global está pensada desde un enfoque de historia conceptual, donde el autor propone como estrategia entretejer, dice él, los aspectos teórico-metodológicos con el estudio global de las transiciones de las sociedades iberoamericanas hacia la modernidad. El Atlántico Ibérico es el marco espacial de referencia, ¿verdad? Obviamente avanzo sobre sus argumentos y profundizo en eso, pero no podría desarrollarlo en este momento. Señalo otras obras que también las analizo o intento destacar sus aportes, contribuciones a un enfoque global de la historia latinoamericana. Entre ellas, El otro occidente, América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, de Marcelo Carminati, además de una obra muy interesante de Peter Lindbergh y Marcus Rediker, que es La Hidra de la Revolución, marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, porque nos ofrece, ¿no?, el tema central de la obra, es esa historia oculta del proceso de globalización que engendró el capitalismo, la resistencia de hombres, de mujeres que se encuentran en lucha durante 2 siglos y medio, que es lo que toman los autores, y estas luchas ocultas o que permanecen al margen en la historiografía hegemónica es lo que estos historiadores están tratando de analizar y complejizar. El abanico se puede abrir a obras que refieren específicamente a la historia de Estados Unidos, como la conocida producción de Thomas Bender, de Sergei Grusinski. Bueno, hay un conjunto de obras que también señalo, pero ya no puedo detenerme. Quiero cerrar esta exposición haciendo, bueno, algunas apreciaciones desde la enseñanza universitaria. De la bibliografía señalada, analizada en esta exposición, me parece que podemos diferenciar entre aquellas que tienen una inclinación hacia una perspectiva atlántica, que son significativas para el estudio de temas como los procesos revolucionarios e independentistas, la circulación y recepción de ideas, los momentos de tensión internacional, por ejemplo, los estudios sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, desde una visión global. Otros textos están más influenciados por los aportes de una nueva historia política, intelectual y sobre todo de la historia conceptual, que permite profundizar en otros aspectos como los lenguajes políticos, el vocabulario de la época, apropiación, traducción de este vocabulario, ¿verdad? La conformación de redes de sociabilidad, la esfera pública, la opinión pública. Bien, y otras obras marcadas más por una mirada transnacional, que nos permiten o posibilitan una reflexión sobre el espacio, regional, nacional, local, transnacional, entendiéndolo como parte de un proceso de construcción histórica en la cual, bueno, se puede complejizar, o a partir del cual se pueden complejizar el estudio de guerras interamericanas, que son parte de ese mismo proceso de conformación social. Además, debemos señalar las historias conectadas, que también contribuyen de una manera fructífera a la comprensión del pasado reciente, por lo menos en el marco de las cátedras a las que he hecho referencia. Ejemplo, las revoluciones sociales, las dictaduras del Cono Sur pueden ser interpretadas desde conexiones entre los regímenes autoritarios, las modalidades de violencia política. Entonces, señalamos que los aportes son muy importantes y en todo caso los desencantos por el momento pueden pasar porque es evidente la necesidad de ampliar estas temáticas, los espacios, las etapas de estudio de los procesos históricos con enfoque global. Sabemos que hay una serie de factores que son institucionales, académicos, de financiación, de publicación, que todavía, bueno, siguen obstaculizando el desarrollo pleno de estos estudios globales, al menos en Latinoamérica, pero que evidenciamos un crecimiento muy importante. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta pequeña contribución pueda sumar a las reflexiones que se están dando en el marco de este coloquio. Saludos desde Argentina. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde y a qué hora nos estén escuchando. Yo vengo a presentar aquí la ponencia que preparé para el coloquio de Macrohistoria y el Mundo Actual.
que lleva como título Pensar la historia global desde América Latina, un comentario. En un principio iba a presentar un comentario crítico a la obra de Diego Goldstein, que de todas maneras menciono en este escrito, pero le di un pequeño vuelco a lo que quería presentar. Creo que de todas maneras va a ser muy interesante para todos ustedes. Bien. Como saben, la historiografía global ha propuesto, en diferentes versiones dentro de su aproximación, seguir rompiendo con ciertos paradigmas decimonónicos de la historia, como por ejemplo, las narraciones fijadas en sucesos nacionales y que desarrollaron una mirada nacionalista sobre el pasado. Si bien grandes escuelas de pensamiento histórico, como la Escuela de los Anales o la Escuela de Frankfurt, habían ya comenzado con esta crítica al hipernacionalismo arraigado en la práctica histórica y habían propuesto miradas regionales sobre el pasado, no ha sido hasta la irrupción, desarrollo e incluso moda de las perspectivas globales que se ha roto por completo, o que se ha buscado romper por completo, con la idea de la historia relacionada a las naciones. Dentro de los diferentes enfoques que abrazan la idea de una historia global, 12, según el texto de Diego Goldstein, Pensar la historia globalmente, en la mayoría de ellos nos encontramos con una postura historiográfica que nos ubica a los historiadores frente a un pasado que no puede ser explicado por dinámicas nacionales, aunque puedan aparecer dentro de lo nacional, y que demanda un tratamiento sobre la base de las conexiones entre los seres vivos que habitamos el planeta. Así, el llamado giro global que estas perspectivas defienden no solo complejiza la idea de un mundo conectado, sino que incluye en su explicación a agentes históricos que no son humanos, fenómenos climáticos, migraciones animales, cambios en la corteza, entre otros, que son también parte fundamental para comprender la historia del mundo en el que vivimos. En su podcast Amanecer Terrestre, la doctora Olga García Moreno nos presenta el poder que pueden tener estas nuevas narrativas y llama la atención a un segundo punto que quiero mencionar, la interdisciplinariedad. Si bien las conexiones con la geografía, la estadística, la filología y la psicología, entre otras disciplinas, fueron fundamentales para corrientes historiográficas del siglo XX, hoy en día nos aparece una necesidad todavía mayor de interconexión, no solo a nivel global entre historiadores, sino entre disciplinas. La especialización del conocimiento y la utilización de herramientas diversas nos puede permitir comprender los procesos macro del desarrollo histórico del mundo de una manera mucho más fina, por lo que los vínculos con disciplinas como la biología, la astronomía, la climatología, la antropología resultan fundamentales para lograr crear narraciones más completas. Uno de los grandes ejemplos de este tipo de aproximaciones es la de Fred Speyer y su libro Desde el Big Bang hasta nuestros días. La idea entonces de vernos como agentes productores de conocimiento que viven en un mundo globalizado y que buscan entender las conexiones globales en el pasado tiene ventajas y peligros. La ventaja, a mi parecer, es que nos permite visualizarnos como agentes pequeños en un mundo inmenso, relativizar nuestra idea de agencia y cambio, así como nuestro lugar en el proceso del desarrollo del planeta Tierra. Solo como ejemplo, me gustaría que nos imaginemos la siguiente línea del tiempo que les traigo aquí. Comienza con la aparición de los homínidos. La prehistoria ha ocupado la mayor parte de nuestra experiencia en el mundo como seres vivos, mientras que lo que conocemos como historia solo es una ínfima parte de la historia de la humanidad y un pestañeo si consideramos su relación con la historia del planeta Tierra, que tenemos aquí la línea del tiempo al lado derecho. Ahora bien, existe también un peligro en esta perspectiva que tiene que ver con la práctica de la globalización económica y el extractivismo mundial dirigido por un puñado de empresas transnacionales. Parecería que el defender una perspectiva global en la historia justificaría las prácticas globalizadoras y globalizantes de nuestra época. Aquí me gustaría posicionarme no solo en contra de estas prácticas que homogeneizan la cultura y destruyen al planeta, sino a la idea también de una postura acrítica. Creo que se corre el peligro de mostrar una actitud acrítica desde cualquier postura historiográfica, no solamente desde la historiografía global. Pero en este ejemplo en específico, el tratar de entender a un mundo conectado desde los inicios de la vida en el planeta, no solo defiende la idea de un mundo más allá de la acción humana,
sino que también plantea la necesidad de entender este tipo de dinámicas para construir una postura crítica frente a los fenómenos globalizantes. Este statement me permite entonces adentrarme al tema específico de esta ponencia, que es la docencia. Si algo me ha interesado durante mi carrera académica no ha sido solamente la historia global, sino también la enseñanza de la historia. He sido profesora por más de 10 años y durante este tiempo he tenido la suerte y la libertad de implementar una perspectiva de enseñanza bastante heterogénea. En este sentido, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia en la enseñanza de la historia con una perspectiva global. Bien, lo primero que me gustaría decir es que si la historia global ha logrado romper ciertos paradigmas de la investigación y el enfoque historiográfico, también es cierto que ha sido incapaz de incorporarse como una perspectiva que los colegios, institutos y escuelas de educación media hayan querido adoptar. Las razones de esto me parece que tienen que ver con, por un lado, la poca oferta de profesores que estén dispuestos a crear un plan de estudios que busque una perspectiva interconectada de las historias nacionales, y por otro lado, la dificultad de proponer programas de estudio que estén en contra de la idea de la enseñanza de la historia como la base de la enseñanza ciudadana y, por lo tanto, nacionalista de un país en específico. Mientras se siga creyendo que la enseñanza de la ciudadanía está ligada a una historia nacional y no se construya una idea más incluyente sobre lo que significa ser ciudadano, entonces la enseñanza de la historia a nivel básico y medio estará ligada a una perspectiva nacionalista. Como les digo, yo tuve la suerte de tener mucha libertad de incluir el programa de enseñanza a mi gusto y lo aproveché. Aquí les enseño el programa clásico, al cual me tenía que ceñir según el programa nacional y el programa inventado, el que yo armé. El programa clásico que yo debía seguir proponía una historia mundial, así, sin criticar la idea misma de una historia mundial. ¿Qué significaba eso? Pues en realidad lo que significaba era una historia europea o de Occidente y, por otro lado, una historia nacional. Es decir, que eran dos asignaturas diferentes, la historia mundial y la historia nacional. Por lo que en el primero y segundo año de la secundaria había que cubrir los temas que iban desde la aparición de los homínidos hasta la Primera Guerra Mundial, mientras que en el tercer año había que cubrir los temas nacionales, que en el caso mexicano comenzaban con la población del continente americano hasta la Revolución Mexicana en el siglo XX. Esta propuesta me parecía que no permitía comprender de una manera más sencilla que la historia mexicana pertenecía a la historia mundial y que los procesos históricos no pueden separarse por fronteras construidas en el siglo XIX. Fue por esta razón que planteé un programa diferente, construido a partir del tiempo, de la cronología y no del espacio, en donde en el primer año revisamos los movimientos migratorios que poblaron el mundo en la prehistoria, la creación de la escritura en los diferentes continentes, el desarrollo de tecnología en los pueblos antiguos de diferentes latitudes, Egipto, Mesopotamia, Fenicia, China e India antigua, Grecia, Roma, pero también los pueblos prehispánicos en América, cubriendo así con las formas agrícolas y marítimas de organización social. Al final de ese mismo año también revisamos el modo de producción feudal en Europa y su comparación con otros modos de producción como el asiático. De esta manera, pusimos en perspectiva también ciertas teorías de explicación histórica y su relación con procesos históricos diferenciados. En el segundo año, revisé el Renacimiento en Europa y los viajes de exploración y sus consecuencias en la conquista y colonización de América. Aquí traté de poner especial énfasis en el intercambio cultural, pero sobre todo en el intercambio biológico entre continentes que se habían separado hacía millones de años. Después vimos la importancia de la religión y la ciencia en el mundo durante los siglos XVI y XVII, así como la expansión de otros imperios como el holandés, el portugués y más adelante el francés e inglés en estos siglos y sus diferencias en el tipo de colonización de África y Asia. Al final de este curso hice una revisión del pensamiento ilustrado y una historia de las revoluciones burguesas, entre las que no solo se incluía la Revolución Francesa como paradigma, sino también las revoluciones de independencia en América. En el último año, como ven aquí, cubrimos el siglo XIX,
partiendo de la idea de la explotación que se produjo a partir del imperialismo y el neocolonialismo, y las consecuencias que trajo para el mundo. En primer lugar, como uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial, pero también como causantes de los regímenes de orden y progreso, en específico como el porfiriano en el caso mexicano. Así, la línea que seguí en este curso fue el liberalismo como ideología triunfante, el imperialismo como forma de dominación y los conflictos bélicos que surgieron como respuesta o consecuencia de dichas prácticas, tales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana y la ampliación de la desigualdad social. Este programa lo apliqué con una sola generación, hace alrededor de 8 años, y hoy a la distancia, y comparando con el plan de estudios tradicional, puedo presentar la siguiente evaluación. La única desventaja, aunque es bastante grande, que encontré, es que me enfrenté a falta de material didáctico, que hiciera este tipo de conexión más sencilla o evidente. Tuve que trabajar mucho para construir el material didáctico que acompañara el programa. Y eso, pues, muchas veces me retrasó o me dificultó la enseñanza de este programa. Sin embargo, las ventajas fueron varias y se las quiero comentar aquí. La primera es que los estudiantes lograron comprender procesos históricos de una manera compleja, profunda y conectada. Ciertos movimientos, como la Ilustración, tomaron sentido, porque lograron entender la conexión con procesos tanto para la llamada historia mundial como para la historia nacional, por ejemplo, el proceso de independencia. Este es solo como uno de varios ejemplos más en donde resultaron no solamente muy evidentes, sino también muy claras las conexiones entre la historia nacional y la mundial. En segundo lugar, otra ventaja que encontré es que logré afianzar la idea de que la historia es un proceso que involucra a los seres vivos del mundo y que estos pues no están divididos por nacionalidades. Además, se desarrolló toda una reflexión acerca de qué significa para nosotros hoy en día la construcción de los estados nacionales en el siglo XIX y cómo pensar una historia desde esas fronteras antes de las revoluciones de independencia tampoco tiene mucho sentido. Por último, se encontraron mayores vínculos con otras materias, como la clase de lengua, donde también revisaron la historia de la literatura y donde entre diferentes profesores pudimos acompañarnos. También resultó evidente las conexiones con la clase de geografía, que permitieron que ellos entendieran otras formas de representación de la información y del planeta Tierra mismo. Este es en corto, digamos, las reflexiones que puedo sacar de esta experiencia. Es una experiencia que no volví a hacer porque no tuve la oportunidad de volver a tener al mismo grupo durante los 3 años seguidos. Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, yo creo que lo implementaría y bueno, queda ahí también la propuesta y la apertura de crear este material didáctico necesario para poder implementar esta enseñanza. Espero que en el futuro se comiencen a abrir puertas para este tipo de iniciativas que tienen muy buenos resultados para la educación media. Por último, pido disculpas a mis alumnos que han sido un poco víctimas de este entusiasmo por conjuntar mis dos pasiones, la enseñanza y la historia global. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Javier Cantor y a continuación voy a presentar la videoponencia que se titula Una historia global no eurocéntrica, perspectivas globales comparadas. La idea de este trabajo es responder a la pregunta de si es posible escribir una historia no eurocéntrica, incluso desde los centros académicos hegemónicos, es decir, desde los lugares en donde desde los lugares de enunciación donde se ejerce el poder político, económico y cultural a escala mundial. Entonces, para responder a esta interrogante, en primer lugar voy a mencionar brevemente qué es la historia global y cuál
cuáles son las principales apuestas de esta nueva tendencia académica. Después quisiera señalar cuáles han sido las metodologías que se han utilizado, que han usado diferentes historiadores, sus principales tesis y los debates que han suscitado. Y finalmente quisiera mencionar brevemente o comentar brevemente qué es el eurocentrismo para responder a esta pregunta. Bueno, muy bien, entonces la historia global se ha impulsado desde los años 90 con la fundación de la Historia de Revista Mundial, que fundó la Asociación de Historia Mundial en los Estados Unidos. El objetivo editorial era promover narrativas cosmopolitas e historias que trascendieran las parcialidades y prejuicios nacionales. En el 2006, la Escuela de Economía de Londres publicó por primera vez la Historia de Revista Global, y desde entonces ambas revistas han sido consideradas las principales expresiones de esta nueva academia. Adicionalmente, han existido nuevos esfuerzos institucionales, editoriales en todo el mundo. Se han establecido nuevos programas académicos en varias universidades de Estados Unidos y Europa. Así que lo que comenzó en los 90s se ha convertido en una de las corrientes historiográficas más dominantes, cuyos desafíos son dos, de acuerdo con Sebastián Conrad. Por una parte, es superar la perspectiva del Estado-Nación como la unidad central de estudio, y en segundo lugar, trascender el eurocentrismo como modelo de desarrollo universal. Asimismo, afirma él que es un intento por establecer una comprensión más completa de las conexiones, las integraciones y la integración, ya que ninguna sociedad puede entenderse aisladamente. Es importante señalar que no existe acuerdo todavía en cuanto a la coherencia de este enfoque, o cómo debería definirse, o el campo que cubre, o la metodología que requiere. Sin embargo, hay algunos acuerdos, o existen unas ideas comunes, o unos intereses comunes de este nuevo campo académico, que se interesa por los contactos, la comunicación y la transferencia entre regiones del mundo. El interés entonces es mostrar cómo es utilizar las conexiones como unidades básicas de análisis y como elementos claves para entender otros conceptos claves como transferencias cultural o zonas de contacto. Se busca entonces comprender cómo las personas se han integrado y por qué se han integrado en diferentes formas a conexiones globales, y qué implicaciones y qué significado ha tenido para ellas. Bueno, muy bien. En primer lugar, quisiera referirme a un enfoque académico, el trabajo del profesor Pomeranz, que fue uno de los fundadores de la revista Historia Global, y es una de las figuras más representativas de esta tendencia. En su trabajo, él busca
combinar un análisis comparativo que tenga en cuenta las contingencias locales para explicar la divergencia económica de Europa. La tesis que él sostiene entonces es que antes de 1800 no existía un sistema mundial que estuviera centrado en Europa, sino que el mundo era policéntrico. Asimismo, él señala que no existían indicios de que la economía de la Europa occidental tuviera ventajas decisivas. Y de hecho, la Europa occidental compartía varias características económicas con otras áreas del mundo, como la esperanza de vida, por ejemplo, que era de 33 años. Así que no existía una razón para pensar que existían patrones de desarrollo que estuvieran conduciendo naturalmente a un avance industrial en ningún lugar del mundo. Adicionalmente, los metales del Nuevo Mundo, los metales de la América, señala él, ayudaron a engrasar las ruedas del comercio europeo y permitieron que Europa expandiera la importación de ciertos recursos. Así que es precisamente en lugares fuera de Europa, en coyunturas fuera de Europa, que ayudan a explicar por qué la Europa occidental logró el avance y terminó convirtiéndose en un centro privilegiado en la economía mundial. Esta divergencia, sin embargo, fue abrupta y fue tardía, y fue la consecuencia de muchos factores que no pueden reducirse al mejoramiento de instituciones económicas o al desarrollo de mercados más eficientes. En segundo lugar, quisiera referirme al trabajo del profesor Semil Ayrin, quien busca explicar las raíces históricas del orden mundial contemporáneo, remontándose a la era imperial. Metodológicamente, él usa la región como la unidad de análisis y estudia la era de los imperios y del imperialismo desde 1750 hasta 1920. Él afirma que a pesar de las jerarquías raciales que buscaron establecer los imperios, se fueron mermando nuevos imaginarios que ofrecían una nueva visión del orden mundial y que buscaban terminar con esta hegemonía imperial. Particularmente después de las guerras napoleónicas, se estableció el principio de interimperialidad que buscaba la paz europea, y precisamente esta colaboración entre imperios termina creando visiones contrarias o una regionalización del mundo. Es el caso del mundo musulmán, de acuerdo con él, que emergió como una zona geopolítica construida a partir de los discursos orientalistas de misioneros y modernistas. Así que paradójicamente la globalización imperial terminó uniendo a musulmanes al fomentar redes de educación, comunicación, comercio y peregrinaje. Bueno, muy bien, finalmente quisiera comentar el trabajo del profesor Conrad, quien se ha interesado por estudiar la ilustración como un fenómeno que ha tenido muchos autores en muchos lugares y que no debería entenderse como un logro autónomo de los intelectuales europeos únicamente. Él asimismo destaca como la producción de conocimiento estaba inserta en un contexto global, y por ejemplo él señala cómo los documentos históricos de China de más de 4.000 años representaron un serio interrogante para el dogma cristiano, que tomaba el diluvio como el punto de partida en toda la historia. Se interesa también en la investigación, como la investigación científica dependía en gran medida de los informantes nativos
que con sus conocimientos locales y las formas indígenas de producción de conocimiento hacían parte de este fenómeno. Y se me ocurre en este caso, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero Humboldt y el sabio Caldas, por ejemplo, es un ejemplo que traigo a colación porque el reconocimiento de Humboldt a nivel internacional es destacable, pero seguramente que nadie sabe quién fue el sabio Caldas en muchos lugares de Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. De manera similar, Lina Hunt se ha interesado por estudiar la Revolución Francesa como un fenómeno global. También ha señalado cómo el levantamiento de los esclavos ha permanecido ignorado por muchos historiadores. Sin embargo, ella destaca la importancia que tuvo el ejemplo haitiano en ambos lados del Atlántico. Así entonces las nuevas nociones relativas a la autonomía no surgieron desde un solo centro intelectual, sino que hacen parte de una red en donde circularon varios pensadores en diferentes lugares del mundo. Me parece también interesante cómo ella explica la globalización, cómo conceptualiza la globalización como un proceso que requiere interdependencia. Entonces el simple contacto no es suficiente, sino que es necesario esta interdependencia, y ya el caso de los europeos que desarrollaron el gusto por las plantas que podían crecer únicamente en América o que crecían únicamente en América. Entonces lo que se puede notar en términos generales en estos historiadores es una voluntad por refutar el excepcionalismo de Europa y por hacer la historia de Europa más parroquial. Asimismo, ellos buscan encontrar patrones más policéntricos que han moldeado la economía, la producción de conocimiento y finalmente la mayoría de ellos se han especializado por otras regiones del mundo, y el trabajo de archivo, el dominio de varios idiomas ha sido fundamental para su trabajo de archivo. Muy bien, algunos de los críticos de esta nueva tendencia han señalado que el campo todavía sigue siendo impulsado por los intereses occidentales y dominado por historiadores que no se muestran dispuestos a leer la historia que se escribe en otros idiomas y en otros lugares del mundo. Así entonces, las esperanzas por estas narrativas cosmopolitas y por los encuentros entre los occidentales y no occidentales han llevado a intercambios en una sola dirección, es decir, por una voluntad de integrar al otro en la narrativa cosmopolita, pero en términos occidentales. Así que bueno, para concluir, considero que es importante señalar cómo la producción de conocimiento puede conducir al empoderamiento del norte global y a la perpetuación de las desigualdades globales, a menos a que se dé espacio para el sur global en la academia. Asimismo, considero que si bien la historia global ha desafiado muchos lugares comunes que habían sido fabricados por la academia eurocéntrica, todavía es necesario tener en cuenta que, a pesar de que existe una mayor circulación de la comunidad académica internacional,
que se ha favorecido por vuelos aéreos más baratos y nuevos modos de comunicación que han hecho que estos contactos sean más fáciles. Sabemos que existen muchos historiadores que están lejos de producir o de hacer parte de una comunidad académica que se caracterice por un equilibrio de oportunidades. De hecho, todavía existe una dicotomía, una división entre una élite de académicos que están conectados globalmente y otro grupo de académicos cuya experiencia laboral e intelectual no cruza las fronteras. Así que los desafíos siguen siendo varios. En principio, la investigación en muchas zonas no europeas no recibe el apoyo económico o existen limitadas perspectivas profesionales, y asimismo en muchos países el contacto con la comunidad académica anglosajona es nulo. En segundo lugar, la mayoría de los historiadores globales continúan ignorando los estudios que se escriben en otros idiomas o que se producen fuera del marco de las sociedades occidentales. Entonces existe todavía una marginalización de tradiciones historiográficas que se contradice con esta retórica post-eurocéntrica. Esta marginalización hace parte de la ignorancia asimétrica que todavía existe en las ciencias humanas. Es decir, que mientras un historiador que enseña en Europa puede no tener conocimientos sobre otras regiones del mundo, un historiador en otras regiones sería descalificado de no tener conocimiento sobre la historia occidental. Es decir, los historiadores del tercer mundo todavía sienten la necesidad de referirse a las obras y al trabajo de los historiadores europeos, pero esta necesidad no es correspondida. Por lo tanto, es vital que historiadores no occidentales desarrollen también competencias lingüísticas para sumergirse en las nuevas discusiones que están teniendo lugar, y de esta manera se puedan también enriquecer los pensos académicos. La historia global entonces debería nutrirse y buscar diálogos e intercambios intelectuales con el sur global.